Provincial Noticias nos vamos a ir desde Buenos Aires a Entre Ríos con Julio González Infrán, como siempre, en el país que necesitamos, en ese país que permanentemente con Julio analizamos desde distintas entrevistas y que de alguna manera hay temas que son de vital importancia, como el que vamos a tratar hoy con Eduardo Rubel, que está a cargo de la ONG Preservación y Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Río Gualeguaychú. Julio, primero bienvenido, como siempre. Bueno, hoy vamos a hablar de, sin duda es una zona que, como es Entre Ríos en general, tanto el río Paraná, el río Gualeguaychú, el río Uruguay, que permanentemente abordamos por aquí, ¿no? Sí, la verdad es que el río Uruguay, el cual conozco y lo he navegado, y hemos trabajado cuando estaba en el gremio mucho sobre un proyecto de recuperación y desarrollo de ese río para el transporte, es un poco un río abandonado por la política nacional. Fíjate que cuando se dragó la hidrovía, se hizo el dragado de la hidrovía, el río Uruguay quedó fuera de ese dragado. Y la consecuencia de eso, ¿cuál fue? Uno de los puertos más importantes de la época anterior al dragado era justamente Concesión de Uruguay, porque ahí entraban los barcos de ultramar a sacar carga. ¿Y qué pasó? La verdad es que después que hicieron esa obra, el río Uruguay quedó con poco calado, digamos, para los buques que ya entraban en ese momento en la Argentina, al no hacer actualizado su calado, y por un buen tiempo murió el puerto de Concesión de Uruguay. Pero después apareció un grupo de gente que empezó otra vez a tratar de recuperar algo. Se hicieron algunos viajes desde Concesión de Uruguay cargando madera, fundamentalmente, y hubo un par de barcos importantes que entraron, pero después toda la parte superior del río, de Concepción hacia agua arriba, realmente no está abandonado, no hay proyectos de desarrollo. Y por eso es interesante el tema del río Gualeguaychú, porque desemboca justamente en el río Uruguay, es uno de los afluentes del río Uruguay, y puede llegar a ser una conexión importante para la región y para la producción regional, para sacar cargas en barcazas, en barcazas y transportarlas hasta los puertos de transbordo internacional, ¿no? Así que interesante la idea que tiene acá el amigo Eduardo, el Bueno, un Cedro. gusto, bienvenido. Y bueno, un gusto saludarlo aquí desde Buenos Aires, Eduardo. Me gustaría primero, si le parece, tener una pequeña semblanza un poco de la ONG, el trabajo que están haciendo, y naturalmente hablar sobre toda esta zona del país tan importante y del río Gualeguaychú y la región, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, buenas tardes. Muy agradecidos de permitirnos en esta oportunidad expresarnos. Nuestra ONG está basada fundamentalmente, los principios fundamentales son el cuidado de las obras culturales y de la calidad de las aguas en la cuenca. La cuenca tiene 270 kilómetros en su longitud y 7.680 kilómetros cuadrados en, en la superficie. Ahora bien, la concepción de nuestra idea siempre estuvo basada en que tenemos que reunir a toda la comunidad y a todas las comunidades de la cuenca, que son 14. Entonces hicimos la tarea de comunicarnos con todos, de visitarlos, generamos un marco acuerdo para comenzar a trabajar. Le entregamos al señor gobernador una carpeta con los estudios necesarios para generar 10 sensores sobre la cuenca. Esos sensores tienen como finalidad la de alarmas tempranas y calidad de aguas, mediante un programa que está desarrollado por la Universidad Tecnológica Nacional Regional Concepción del Uruguay. Y para definir más que nada el perfil de nuestra ONG,
En la comisión directiva está la Universidad Tecnológica. Nuestros asesores, nuestro grupo de técnicos, fundamentalmente está basado en profesionales técnicos, en hidrología, en calidad de aguas. También hay un bosquejo de lo que sería mitigar las inundaciones por el lado de la... Y referido a lo que decía Julio con respecto al río Uruguay, nosotros tenemos vinculado con el Comité del Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, que se implementa a partir del problema que tuvo Gualeguaychú y en particular con Bosnia. Y ahí la parte política, los intendentes de la zona ribereñas del Uruguay, de Argentina y de Brasil ahora, confluyen en este comité que son 30 ciudades de toda la cuenca. Se comenzó con la idea de un dragado, pero sucede que realmente hay pasos en el Uruguay, principalmente de Concepción del Uruguay arriba, que son bastante complejos y de alto costo. Pero sí está hipotetizado que en un tren de barcazas desde Concordia para pasar a buques de más porte en Concepción, que tiene un dragado de 22 pies aproximadamente, 23 pies, y completar carga ya abajo, ¿no es cierto? Ese tren de barcaza es interesante y tiene mucho apoyo, principalmente de la zona sur de Brasil. De manera que en las últimas reuniones se ha manifestado ese interés, teniendo en cuenta que ahora se está desarrollando un proyecto de una isla tripartita de Uruguay, Brasil y Argentina, que tiene una promoción económica de una agencia alemana, pero fundamentalmente está la UNESCO y la LADI, y los tres países. De manera que hay una intención bastante interesante de la integración de la región, de la cuenca general del Uruguay. Entonces, tratar de ser pragmáticos en cuanto a la viabilidad de transportes que nos estaría dando el río Uruguay, que podría ser importante, ya digo, en un tren de barcazas hasta Concepción. Y ahí sí tenemos más volumen de carga y naturalmente se complementaría finalmente abajo. Así que esa es más o menos la línea. Nosotros, nosotros trabajamos con la intención todas las condiciones para el desarrollo y el cuidado de las aguas, teniendo en cuenta que tenemos problemas. Sí, señor, tenemos problemas. Toda la ciudad y los pueblos descargan sus fluidos cloacales sobre el río con un tratamiento muy básico. Y eso es solucionable. En la medida que nos pongamos a trabajar, es solucionable. Porque tomando el diagnóstico real de la cuenca, nosotros vamos a tener también un diagnóstico de respuesta técnica y económica que nos permitiría llegar a a las instituciones de financiamiento. Esa es un poco la línea que trazamos y que debe ser complementaria con las decisiones estratégicas, políticas, fundamentalmente desde la provincia. Eh, y en eso estamos todavía sin marcar definitivamente los plazos y los tiempos en donde vamos a empezar definitivamente a trabajar. Bien. Yo Julio. tengo un conocido, un compañero, un amigo que trataba antes cuando estaba en el gremio mucho, ahora ya mucho menos porque las distancias son importantes, pero creo que se llama Citoni, no sé si lo conoce. Él escribió un libro Sí, sobre el desarrollo del Uruguay. sí, Ahora, sí. bastante interesante. Bueno, no hay la verdad que hay poca bibliografía sobre la problemática del desarrollo del Uruguay. Sería importante que se vuelque en un libro, en una publicación de esa característica, toda esa idea de desarrollo que tiene en la región, porque
es absolutamente importante, como dice, la integración de la cuenca, de toda la zona. El río Uruguay está desaprovechado completamente. Yo navegaba, yo llevaba carga de combustible hasta Paysandú. Y íbamos nosotros con los remolcadores de empuje, con las barcazas grandes. Eh, Hay que establecer un plan de trabajo de cómo es la forma más eficiente de bajar carga lo más norte posible, haciendo transbordo en puertos posibles, como el caso de Concepción, y completar en Concepción de Uruguay, eh, llegar hasta Concordia, de Concordia aguas arriba, con barcos más pequeños, con barcazas más chicas, pero también es cierto que hace falta una obra de infraestructura necesaria para poder corregir algunos cursos y superar algunos obstáculos que tiene el río naturalmente. Pero eso es todo inversión. Ahora, está claro que los gobernadores tienen una gran responsabilidad de luchar y pelear por un modelo de país que garantice estabilidad de moneda, de plata y que las inversiones aparezcan porque los negocios para hacer en el desarrollo de las cuencas hídricas de Argentina están, como pasa con el Paraná, como pasa con el Alto Paraná, inclusive como pasa con la cuenca del Salado, que es otro río que está desperdiciado completamente para sacar económicamente la carga. Porque en el mundo el costo del producto está dado fundamentalmente por la competitividad del transporte. O sea, nuestro precio depende mucho en el mercado internacional de cuánto gastamos en transporte para llevar esa carga hasta ese lugar. Los países que tienen mejor logística son los que más posibilidad tienen en tener precios más competitivos. Por eso es muy importante las inversiones necesarias en el sistema de transporte fluvial, que es el más barato del mundo. En el mundo el transporte más barato es el fluvial, salvo en la Argentina, que es carísimo por la cantidad de presión impositiva que tiene. Para dar una idea, Correcto, el correcto, 70% de la bandera tiene un 70% de presión impositiva, contra la bandera paraguaya, por ejemplo, que tiene nada más que un 35%. Y esos son todos costos que después nos saca competitividad a nosotros. Pero bueno, lo importante es que hay que coordinar también con organismos de esta característica que active. La CARU, por ejemplo, tiene una gran responsabilidad. Hizo algunas gestiones interesantes, como fue el último dragado que se hizo en el Uruguay. Quizás no fue todo totalmente eficiente, pero fue un paso adelante. Hay que tratar de acompañar esas ideas y coordinar la acción. Yo creo que es importante que tiene que haber un cuadro de dirigentes que se ocupen de estos temas, porque hoy vemos en las campañas políticas, estamos en cualquier cosa menos en discutir esta problemática del desarrollo en los distintos lugares del país, ¿no es cierto? Así que necesitamos tener dirigentes que entiendan este problema y traten de llevar adelante en las tomas de decisiones. Porque los proyectos son lindos, pero si no tienen posibilidad de realizarse, es al pedo. Laburar gratis no Sí, sirve. yo Tenemos que quería tratar de tener contarte, la posibilidad de realizarlo, ¿no? yo quería contarte, Julio, que ahora el 29 en Concepción del Uruguay se reúne el comité de la cuenca del río Uruguay. Se estuvo trabajando, digamos, en el estudio previo de unos pasos cerca de Colón, que ahí teníamos algunas dificultades, pero realmente no vemos, no vislumbramos que el gobierno actual tenga intenciones de generar inversiones en infraestructura en esta zona. Realmente estamos un poco expectantes, ciertamente, porque no hay anuncios y esto requiere realmente establecer una punta de lanza, un mojón en el desarrollo, porque tú lo dijiste perfectamente, no hay competitividad en el transporte. De pronto, un camión que viene del Chaco a Buenos Aires cuesta más caro que de Buenos Aires a Tokio, ¿sí? Y el río Uruguay es una línea posible, sin ninguna duda. Pero también requiere no solamente el tema de resolver los puntos estrechos.
Por ejemplo, dentro de un proyecto estaba en marcha el puerto de Barcazas de Salto, que me parece un buen paso, ciertamente, que va a ayudar, y alguna obra de infraestructura para el pasaje de Salto Grande, que Mm. en el proyecto inicial está el acceso, lo que pasa es que hay que generar la inversión para poder acceder a los diferentes niveles, ¿no? Desde Claro, así que ahí no tienen excusa, como pasa, por ejemplo, en el Exacto, río Paraná. En el río exacto. Paraná, en la Yacyretá, tenemos la esclusa. Yo trabajaba Exacto. mucho por lugares. Bueno, ellos no tienen del lado del Salto. Ahora, es cierto, el gobierno no tiene en el radar este tipo de cosas. Tendrá otras cosas que, de cualquier manera, yo el otro día, cuando Trujillo sacó ese famoso decreto, eh, yo justamente decía en este programa de que ella no era la solución. Estaban errando el bicachazo, porque todos creen de que el problema del desarrollo de la Marina Mercante pasa por el sindicato, que pide mucho, que tiene mucha gente, que tiene... Y la verdad no es así. La verdad es que el problema de la desarrollo de la Marina Mercante pasa por la presión impositiva. Y como es mucho más caro transportar con bandera argentina, bueno, se transporta con bandera extranjera. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Paraguay tiene hoy la flota más grande de Latinoamérica. ¿Pero por qué? Porque nosotros no tenemos flota. Si nosotros teníamos antes la flota, era la colosa del Plata, le decían. Y trabajábamos Río Uruguay, Río Paraguay, Río Alto Paraná. En todos lados había remolcadores y barcazas de bandera nacional. El problema acá es que nosotros necesitamos tener una legislación que realmente beneficie al desarrollo de la marina mercante, es decir, que garantice la inversión en primer lugar, y para eso necesitamos tener los mejores costos del punto de vista. No puede ser que el combustible, por ejemplo, el caso del combustible para los barcos. En Argentina se carga libre de impuestos si tiene bandera paraguaya y navegar en el mismo río y transportar la misma carga. ¿Por qué? Porque el combustible que carga en Argentina va libre de impuestos como lo consideran un combustible de exportación. Entonces, es difícil competir en la región si no tenemos la herramienta. Y lo lógico, ¿cuál es? Cuando un productor dice, bueno, tengo que sacar tantos miles de toneladas y empieza a pensar seriamente cómo puedes sacar de la mejor manera y tratar de evitar estos mayores costos. Si no tiene más remedio, bueno, se mete con el camión, que es el transporte más caro del mundo. Pero lo que no pasa con el transporte del camión no pasa en el mundo, pasa eso, en el mundo. Por eso se inventaron los ferrocarriles y en muchos lugares del mundo se utilizan mucho las hidrovías porque la naturaleza justamente fue generosa con ellos como fue generosa con nosotros. Nosotros, por el contrario, nosotros no utilizamos prácticamente los ferrocarriles, no utilizamos de ninguna manera las hidrovías o el desarrollo del transporte fluvial y morimos todo en el camión y no tenemos tampoco las rutas nuestras, no están accesibles. Hace poco hubo una gran discusión con los gobernadores por el tema de las rutas para poder sacar la carga. Bueno, son cosas que hay que corregirlas, pero el problema es que yo creo y tengo la idea de que si esto económicamente funciona, va a aparecer inversiones, va a venir inversión en la Argentina. Yo creo que va a venir inversión. El problema es que cuando venga la inversión, tengamos el proyecto. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros decir, bueno, conseguimos 14, 20 millones de dólares para invertir y resulta que no tenemos el proyecto para ponerlo en marcha? Por eso creo que hay que trabajar en planificar, fundamentalmente planificar y proyectar el proceso, para ver que en el momento que aparezca un clima de mayor inversión, poder sentarnos en la mesa y decir, bueno, esto se puede hacer de esta manera, cuesta tanto, tenemos este plan, etcétera, etcétera. Yo tuve una gran experiencia en el sector cuando desarrollamos los remolcadores a GNL, y trabajamos para sacar una ley de María Mercante, tratando de renovar el proceso para que el armador que tomaba un remolcador de esa tecnología tenga mayores beneficios fiscales. Lamentablemente, después que fue aprobada la ley, no pasó con Macri y lo vetó. Pero bueno, ¿y qué experiencia tengo yo? No querían poner un dólar en la Argentina. Nosotros teníamos todo el proyecto completo, venían los inversores de otros países,
Y dicen, bueno, está todo bueno esto, pero el problema es que no te vamos a poner un dólar en la Argentina. No hay manera de que pongamos un dólar en Argentina. Y hemos hablado con varios. Querían que vaya, el proyecto lo llevara a Paraguay para poder desarrollar en Paraguay. Y de hecho, la licitación que ganó una de las empresas cuando cambiaron el transporte de combustible de Barranquera a San Lorenzo, la empresa que ganó el pliego terminó construyendo barcazas en Paraguay, no barcazas en Argentina. Porque teníamos en ese momento un país que prácticamente nadie quería invertir. No había condiciones de inversión de ningún tipo. Si no cambia esto, es muy difícil el desarrollo de las grandes regiones. Es muy difícil el desarrollo de las grandes regiones. Necesitamos tener un país que llame y garantice la inversión. Porque nosotros sin inversión no vamos a sacar el litio, no vamos a sacar el cobre, no vamos a sacar los minerales. Basta ahí, somos un país rico, estamos todo muy bien, pero está bajo tierra. No hay tecnología, financiar tecnología para extraerlo, ¿no? Por eso necesitamos tener esa visión. Ahora, pero nosotros también tenemos que tener claro cómo vamos a invertir el dinero una vez que empieza a aparecer en Argentina. Y este es importante, por eso es importante consolidar el proyecto y la propuesta para llevarlo adelante, el desarrollo de las hidrovías, el desarrollo de todo el sistema fluvial, ya sea para el riego, que es otro tema, hemos hablado mucho nosotros en nuestra época. Fíjate vos que el 70% del territorio nacional es territorio semiárido. Buena tierra sin agua. Si nosotros tuviéramos una política de desarrollo de riego utilizando los ríos, seguramente que recuperaríamos millones de hectáreas para la producción agropecuaria. Bueno, todo este tema por eso es importante tener una visión global y definir también, trabajar sobre la región particular. Vos sabés que, Julio, uno visualizando lo que decís y la experiencia que hemos tenido, yo viví un tiempo en el extranjero y vi cómo la Comunidad Europea, que eran 16 países, después fueron integrándose otros en un proceso que fue muy valioso, porque ese proceso implicó fundamentalmente en los países que no tenían infraestructura de comunicaciones, transporte y demás, se notaba que las inversiones estaban perfectamente identificadas en esa línea. Puertos, infraestructura de puertos. Por supuesto que ya tenían ellos una base del proyecto de naciones que tenía y de la Comunidad Europea. Nosotros teníamos ciertamente una idea de nación que se fue diluyendo con el tiempo. Una hipótesis, cuando firmamos el acuerdo con Mercosur, el ministro Terráneo en ese momento habló de la naturaleza de la integración. Y ahí es donde evidentemente hemos fallado, porque en ese momento, de pronto, Brasil estaba casi igual en el PBI de Argentina, obviamente con 4 veces más población, y nosotros producíamos la mayoría de nuestros autopartes, casi el 90% de los vehículos se producían en la Argentina. Hoy no sé si llegamos al 20% de la producción y el 80% se lo llevó Brasil. Pero no es culpa de Brasil, es responsabilidad nuestra, definitivamente nuestra, que permitimos precisamente que las inversiones se vayan a Brasil, que le den las mejores posibilidades, como tú decías, de Paraguay. De manera que acá hay que generar una serie de responsabilidades de la pérdida del modelo de país que pretendemos y que indudablemente involucra fundamentalmente las vías de comunicación. Ferrocarriles, tú dijiste algo muy importante sobre los ferrocarriles. La diáspora que produjo el cierre de los ferrocarriles desde el interior está demostrado, está terriblemente demostrado en que este es el octavo país de superficie por habitante
y tenemos una concentración de 16 millones en Buenos Aires, de los cuales la mayoría está viviendo en condiciones dramáticas. Yo estuve en Buenos Aires la semana pasada en una charla en la Casa Entre Ríos vinculado a tecnología de maderas. Tenemos 20 millones de personas sin techo, 5 millones de viviendas. Hay 400.000 hectáreas de madera Entre Ríos y Corrientes. Tenemos 160 prácticamente, porque no hay obra pública y no hay obra y no hay financiamiento. Ahora bien, ¿sabe qué estamos haciendo con la madera? Exportándola en bruto, o sea, es como la vaca en pie, volvemos a esa historia de la vaca en pie. Es algo insólito, increíble, porque además las forestaciones fueron desde el Estado subvencionados en gran parte, ¿sí? Y que tienen una etapa de corte. O sea, un árbol que usted lo tiene que cortar a los 10 años, no tiene que cortarlo a los 30, porque ya perdió rendimiento económico. Bueno, se están cortando los árboles naturalmente de hace 30 años. ¿Por qué? Porque no tuvimos empresas y industrias del desarrollo tecnológico de la madera, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera transformación. Ahora, tenemos 20 millones de personas sin techo en una Argentina que tuvimos la suerte de tener lo que tenemos. El problema es que no somos los artífices del desarrollo, o muy pocos intentamos ese artífice del desarrollo, obviamente sin poder de decisión, porque aquí no costaría casi nada establecer un proyecto de país. ¿Con quién? Convocando, como corresponde, a los sindicatos, convocando a las universidades, a las escuelas técnicas, convocando a toda la comunidad que tiene la idea de un país. No nos va a pasar, o espero que no nos pase lo que pasó en la década del 80, 70 en Uruguay, que en Carrasco decía el último que se vaya, que apague la luz. Y si nosotros analizamos Entre Ríos, era la segunda provincia del país hace 100 años, hoy estamos decimoquinta o no sé cómo, y el interior ha generado una pérdida de población activa, evidentemente porque no hubo concentración y desarrollo. Y, y así va todo en una sumatoria. Nosotros trajimos a la viceministra de Alemania, de la cuenca del Rin. La cuenca del Rin tiene 60 millones de personas, 9 países, con una comunicación fluvial permanente de bienes y servicios, de transporte de bienes y servicios. Y ellos, la verdad que una liviandad excepcional, y las preguntas fueron, ¿cómo funcionan? Y funcionamos bien porque cada país se hace cargo, cada país es responsable y no se contamina, y no, porque nadie en su lugar contamina para no perjudicar al otro. Entonces, tienen un modelo de desarrollo cultural y social importante, de mucho respeto. Aquí nosotros nos dimos la vuelta en toda la cuenca y hay pequeños pueblos que tienen una distancia de 20 kilómetros que, digamos, su conexión es el río y no están vinculados. Entonces decimos, ¿dónde está el problema? Evidentemente, esa diáspora que se produjo antes, porque hace 50 años Entre Ríos no tenía universidades, entonces la gente se iba a estudiar a Buenos Aires. Y ahora que tenemos todo, la gente se va a los centros donde puede conseguir trabajo. Entonces, estamos en la Claro, misma. claro. Claro. Lo interesante es la propuesta acá de Eduardo. No hay que perder contacto, Eduardo, porque yo estoy muy entusiasmado. Yo de mañana hago una conferencia acá en Quilmes con respecto al desarrollo nacional y el modelo de país. Yo tengo varias conferencias hechas, ¿no? Sobre el modelo del país, el modelo de país. Y cuando hablo del modelo de país, hablo justamente de la energía, del riego de los ríos, el desarrollo de los ríos en el interior, de las represas para la hidroelectricidad, bueno, el riego, como te decía yo, etcétera, etcétera, para delinear un poco que la sociedad nuestra tenga idea de cuando hacemos política, qué es lo que tenemos que votar. Bueno, es toda una pelea eso.
Así que es muy interesante, ¿no? Vamos a ver si en algún momento te vuelvo a invitar para hacer una charla un poco más amplia en estas ideas. Ahora, Julio, yo dejo esta cuestión. Nosotros estamos luchando mucho para incorporar a los jóvenes que estén en los últimos años de la universidad. Ahora hemos hecho una propuesta a un parque industrial para estar vinculados al monitoreo de los efluentes industriales y, y- y nuestra ONG, independientemente de lo económico, porque nosotros no trabajamos por honorarios, pero sí nuestros técnicos u otros técnicos pueden ser contratados por las empresas, pero queremos incorporar a los jóvenes de nuestra región, que los jóvenes empiecen a responsabilizarse, a darse cuenta de la importancia que tiene de trabajar en industria, de trabajar sobre la naturaleza, de valorar lo que recibimos y valorar lo que vamos a dar a futuro. Porque nosotros, ya que pintamos cana, podemos tener un hermoso discurso y una charla y seguramente nos encontraremos con un sesgo de frustración porque mucho de lo que pensamos de hace muchísimo tiempo no lo hemos logrado, pero no por nosotros, porque lamentablemente nos llevaron a ese binario que no tiene salida. Pero tenemos que dejar una luz de esperanza en los jóvenes, tenemos que darle la oportunidad de que se incorporen, pero hay que traerlo, ¿sí? Hay que traerlo, porque la cultura disruptiva que se generó en la política y en todo el resto va a llevar a los jóvenes al problema que tenemos, al grave problema que tenemos, de la desocupación, de la falta de formación y naturalmente las consecuencias se pagan a través de las adicciones, por supuesto. Así que el mensaje es ese.